Buenas tardes. Carlos, feliz martes. ¿Cómo estás? Muy bien. Mi mamá decía, ni te cases ni te embarques. Ujú. La Ah, cuestión es que en los Estados Unidos esta es una semana especial porque el domingo aquí se celebró el Día de las Madres. así mismo. Y cuando yo tengo un pastor amigo mío que me había pedido que por favor predique en su iglesia para ese día. Y yo siempre digo así en confianza que predicar en el Día de las Madres es un día muy difícil porque hay todo tipo de audiencia. Está la gente que está gozándose y está la gente que está llorando. Está la madre que tiene la bendición de tener a sus hijos que le aman, que le están celebrando su vida. Pero hay madres que están de luto porque perdieron a uno de sus hijos. Entonces es un día difícil. Así que desde el domingo estoy trabajando bastante el tema de las emociones y me parece que tiene mucho que ver con lo que vamos a estar hablando hoy. No, como dijiste, ese día eh, las emociones están ahí rodando a flor de piel. Eh, en la iglesia se cambiaron los servicios, la hora para dar un poquito más de tiempo en el primero, pero estuvo súper lleno los dos. Y después al final eh, había mariachi para las mamás. eh, y fue bien lindo. Y como tú decías, las emociones a veces eh, nos tocan, pero a veces nos traicionan, yo diría. Ujú, ujú. Y ahí Sí. es donde llega el punto de cómo yo puedo alcanzar ese dominio emocional Ujú. para poder guiar o mantener el control de las emociones, porque no es que las emociones sean malas, sino es que cuando están fuera de control, ahí es donde nos afectan. Sí, sí. Yo quisiera que en el día de hoy podamos compartir con nuestra audiencia, si es posible, 3 preguntas, si no, haremos 2 y después continuaremos en el próximo programa. Pero lo que yo tengo en mente hoy es, primero, ¿qué es eso del control emocional? ¿Qué es eso de poder manejar las emociones? ¿Qué es? Número uno. Número dos, la segunda pregunta es, ¿por qué es importante? ¿Qué diferencia hace cuando uno logra eso? Y tercero, la pregunta obvia es, bueno, ya que sabemos lo que es y ya que sabemos que es importante, es cómo lo logramos. Así que estamos ya para meternos a fondo, pero quizás hay personas que hoy nos están escuchando por primera vez, así que te damos la bienvenida a Café con los Carlos. Es un placer que estés tomando parte de tu tiempo para acompañarnos, para escucharnos. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal para que recibas las notificaciones cada vez que estamos agregando nuevo contenido. Y les pedimos de que si luego que escucharon el programa, no ahora, pero si luego que escucharon el programa saben que esto les vino bien, que les ayudó, por favor, compártanlo también con sus redes, con sus amigos, con su network, para que pueda llegar este mensaje a más personas. Así que, Carlos, ¿qué te parece si vamos directamente a la primera pregunta? ¿Qué es eso del dominio emocional y cómo podemos manejar las emociones? ¿Está Me bien encanta, contigo o tienes otra agenda? me encanta eso, pero yo sé que hay gente conectada. Así que dale ahí el botoncito o al botoncito o al corazoncito de un uno, un 2. Déjanos saber de dónde estás conectando. Y sabes que pensando en eso,
las emociones, si realmente me acuerdo que cuando estaba en la escuela superior, hace 2 semanas, ¿ok? Cuando yo estaba en la escuela superior fue eso hace 2 semanas, muy poquito tiempo que ha pasado. Y uno de los autores que nos hicieron leer se llamó Ogmandino. Y yo creo que fue, no me acuerdo si fue el mejor vendedor del mundo. O sea, y yo decía, pero ¿y este hombre de dónde? Y en aquel entonces, pues no le habían metido cabeza a eso. Pero uno de los escritos que él dijo, eh, específicamente sobre las emociones, porque cada uno de nosotros pasa por momentos difíciles. Y nuestras emociones se pueden descontrolar. Pero una de las cosas que él mencionaba, decía, si me siento deprimido, cantaré. Si me siento triste, reiré. Si me siento enfermo, duplicaré mi labor. Si me siento, si siento temor, me lanzaré hacia adelante. Si me siento inferior, usaré ropa nueva. Si me siento inseguro, levantaré la voz. Si siento pobreza, pasaré en la riqueza que vendrá, pensaré en la riqueza que vendrá. Si me siento incompetente, recordaré los éxitos pasados. Si me siento insignificante, recordaré mis metas. Hoy seré el amo de mis emociones. Y me llamó mucho la atención eso, porque el punto es que estamos viviendo en un tiempo donde todo está fuera de control. Y entonces nosotros pensamos que porque otras personas están fuera de control, nosotros también tenemos que estar fuera de control y lo utilizamos como excusa. Ay, pero es que yo soy igual que el promedio de todo el mundo. Yo no sé tú, Carlos, pero cuando yo voy a un restaurante, yo no quisiera un restaurante promedio, porque significa que es de la mitad para abajo. O yo no quisiera ir donde un médico que él solo pasó el promedio, o sea, de la mitad para abajo. No sé si te corto bien o si corto mal, pero de algún lado voy a cortar. Y en nuestra vida espiritual y en nuestra área de las emociones, el decir que estoy igual que el promedio no me ayuda a tener control o a tratar de mejorar hacia donde tengo que ir. Mm. Carlos, me parece que estamos tocando un área muy sensible. Ya de por sí el tema de las emociones es muy sensible. Estábamos hablando de estas preguntas, ¿no? ¿Qué es? ¿Cómo controlarlas? ¿Por qué es importante? Déjame que defina primero qué es esto de controlar las emociones. Yo creo que controlar las emociones es una capacidad emocional que desarrolla nuestra habilidad para poder manejar el estrés, el afán, la ansiedad, la crítica, el cambio y todas las presiones de una manera positiva. Repito, es esa capacidad emocional, es esa habilidad que tenemos de poder manejar las circunstancias difíciles, emociones, conflictos, crisis, afán, ansiedad, problemas, cambio, presión, de una manera positiva. Eso es lo que hace la diferencia, es cómo manejamos, porque la presión, la ansiedad, el afán, la crisis, los problemas, lo tenemos todos. El asunto es que hay personas que tienen esa capacidad de manejarlo de manera positiva y hay otras que definitivamente no lo hacen. Y entonces, habiendo dicho eso, hay otro elemento que me parece que es sumamente importante. Y es, ¿por qué tenemos que aprender a manejar esas circunstancias? Y yo no sé a ti, pero a mí me parece que cuando yo pienso en una persona madura, precisamente no me estoy refiriendo a la persona que es intelectualmente
la más brillante, sino que para mí una persona madura es aquella que ha aprendido a manejar todas las pelotas que le tira la vida de una manera positiva. Y tú y yo conocemos personas que uno los ve, son inteligentísimos, no inteligentes, son más que inteligentes. Pero pareciera ser que no es que le falta un tornillo, pero pareciera ser que tienen un tornillo un poquito flojo. Es como que a la receta le decía, póngale 7 huevos, pero nada más le pusieron 4. Es como un automóvil que tiene 6 cilindros y está andando con 5. Es como que la capacidad de acá está, pero emocionalmente. Y de aquí el famoso tema de Daniel Goleman, la inteligencia emocional. Bueno, esta capacidad de aprender a lidiar con las circunstancias. ¿Por qué es importante? Porque nos da la capacidad de ser personas maduras, balanceadas. Y a ti como a mí, honestamente, nos gusta estar alrededor de ese tipo de personas. Y a ti como a mí, cada vez que vemos uno que el tornillito hay que ajustárselo un poquito y no se deja, uno dice, cuidado, toma distancia, porque uno nunca sabe qué es lo que se viene para atrás, ¿no? ¿Qué te parece? Sabes que ese es un punto interesante y a veces pensamos, no sé si te ha pasado, que la gente piensa que lo emocional, a lo mejor diríamos, es solo para la casa. Mm. Pero yo diría que cuando estamos en un descontrol emocional, no solamente afecta lo de la casa, sino que afecta tu trabajo, afecta tu relación o relaciones externas, digamos relaciones con clientes, relaciones con vecinos, relaciones con amigos, en adición a esas relaciones internas. Y me pongo a pensar que eh, una de las cosas que a lo mejor, a mí me encanta mucho David porque medito en él y hubieron momentos en los cuales sus emociones eh, a lo mejor no le ayudaron y él no supo cómo controlarla. Y ahí donde fue que diríamos metió la pata, hizo algunas cosas incorrectas. Pero en otros momentos, él se dio cuenta de sus emociones. Él buscó traerlas ante la presencia de Dios y le ayudó en su área personal, Ujú. pero en otros momentos esas emociones eran sobre sus enemigos, sobre las cosas de la gente que estaba haciendo. Así que me llama mucho la atención el tema porque en este tiempo donde es tan fácil que todo el mundo quiera que se le escuche, pero nadie quiere escuchar, decimos, mis emociones son más importantes que las tuyas. Pero ¿y qué ocurre entonces con las mías? Para yo poder tener una buena relación, yo tengo que tomar control y dominio. No significa que aprendí o lo hice completo. Por eso es que esta es la primera parte de este tema. Ujú. Pero la idea de cómo poder manejar mis emociones, qué tengo que hacer para poder entonces yo moverme y seguir creciendo como líder en mi empresa, en mi casa, en mi iglesia, en mi organización, son tan clave. Por eso la importancia, y este sería el primer punto propiamente dicho, que nosotros tenemos que aprender a ser proactivos en el control de nuestras emociones. Generalmente, la gran mayoría de las personas, y por eso tenemos tantos problemas en el mundo hoy, no son proactivas en el control de sus emociones y entonces lo más fácil, al no ser intencionales, controlar las emociones, es que estallan, explotan. Eh, Tenemos que ser proactivos, tenemos que ser intencionales, tenemos que alterar el curso de nuestras acciones y nuestros pensamientos
porque nuestros pensamientos y nuestras acciones son las que conducen a nuestras emociones. Repetimos esto. Pensamientos y acciones anteceden a nuestras emociones. Lo que pienso se trasluce en nuestras emociones, lo que hago se refleja en mis emociones. Por eso es que tú, como bien acabaste de mencionar a Ogmandino, él decía, para cada emoción negativa, tristeza, depresión, me siento enfermo, tengo temor, me siento inseguro, me siento inferior, para cada una de esas cosas, él ya tenía una acción proactiva de cómo él reemplazaba lo negativo con algo positivo. Y aún la persona madura no significa que nunca va a sentir esas cosas, todo lo contrario. Todos experimentamos la presión, los conflictos, la tensión, el afán, la ansiedad, los problemas, la depresión, todo lo tenemos. Pero la persona madura ya sabe que tiene que aprender a controlar estas cosas de una manera positiva y ya tiene un plan de acción. Y eso era lo que tenía Ogmandino. Dice, me siento triste, busco algo de humor. Tengo temor, me lanzo, tomo el riesgo. Me siento inferior, pues ese día me visto con lo mejor que tengo, porque si encima no me afeito, voy todo despeinado, voy con una ropa vieja, si me siento inferior, con esa imagen me siento peor todavía. Me parece a mí que poder reemplazar cada una de esas cosas negativas con algo positivo nos hace más maduros, pero también nos ayuda a controlar las emociones de una manera extraordinaria. Y quiero contar una historia. Esta historia creo que me la contaron cuando yo tendría 5 o 6 años. Y nunca me olvidé del impacto que esta historia hizo conmigo. En la ciudad de Chicago, en el año 1870 aproximadamente, había un abogado muy famoso llamado Horacio Spafford. Horacio Spafford era muy amigo del evangelista Moody, muy exitoso en su carrera, lo ayudaba Moody en diferentes proyectos, iba a la iglesia de Moody. Pero en esa década de los 70 le pasaron un montón de desgracias a nivel familiar. La primera, que se le murió a él y a su esposa un niño de tan solamente 2 años. Segundo, él, como era famoso como abogado, tenía una situación económica muy positiva, tenía muchas propiedades, vino el gran incendio de la ciudad de Chicago que le destruyó casi todo su patrimonio financiero porque sus propiedades quedaron hechas cenizas. Habían sido años muy difíciles, así que después de 2 o 3 años de lidiar con todos estos problemas emocionales, él decidió, necesitamos unas vacaciones como familia. Así que habían comprado los boletos para ir en barco, toda la familia, a Inglaterra. Pero una circunstancia de negocios de último momento hizo que él tenga que postergar su propio viaje. Así que envió en el barco a su esposa con sus 4 niñas. La historia nos dice que el 15 de noviembre de 1873, ese barco chocó contra otro barco en alta mar. Se hundió en 12 minutos. Y pronto él recibió un telegrama diciendo, me salvé sola. ¿Qué hago? Que ese telegrama estaba diciendo, nuestras 4 hijas murieron. O sea, uno va sumando, ¿no? Las desgracias, las tragedias. Y un siervo de Dios, lo primero que él hace es toma una embarcación para ir a encontrarse con su esposa. Y el capitán, que sabía la historia de lo que le había sucedido a Horacio Spafford, en un momento los llama aparte y le dice, Horacio, quiero que sepas que en este mismo momento estamos atravesando por el lugar donde el barco donde viajaban tu esposa y tus hijas se hundió. Acá abajo están. Y luego de unos
pocos minutos con el capitán del barco, él se fue a su camarote. Y cuando se fue a su camarote, abrió la Biblia en Isaías capítulo 48, verso 18, y lo voy a leer. Dice la palabra de Dios: tu paz sería como la de un río, y tu justicia será como las olas del mar. Y él, leyendo la palabra del Señor, se puso a escribir un himno que muchos lo conocen como Si paz cual un río. Y lo voy a leer, que dice: si paz cual un río es aquí mi porción, si es como las olas del mar, cualquiera sea mi suerte, esta es mi canción. Está bien, con mi alma está bien. Y repite en el coro: está bien, está bien, está bien, con mi alma está bien. Y hay 4 estrofas más, no las voy a leer, pero me parece que es un ejemplo perfecto para hablar del control de las emociones. Él tenía todo el derecho, él tenía todo para sentirse mal, deprimido, angustiado, desesperado. Sin embargo, él decidió reemplazar esa emoción con el pensamiento que brota de la palabra de Dios, con una promesa de Dios. Tendrás paz cual la de un río. Imagínate, en medio del océano que acababa de transformarse en el sepulcro de sus hijas, él podía estar navegando sobre ese océano, sobre esa tumba, y experimentar no la turbulencia del océano, sino una paz interior como la de un río. Yo quiero ser como Horacio Spafford. Yo quiero aprender a controlar mis emociones con las promesas, con la verdad de la palabra de Dios. Esa historia realmente no solamente tiene mucho para sacar, pero si nos damos cuenta, es lo que mencionamos, el nosotros ser proactivos. Porque otra persona hubiera perdido la cabeza, no sabría qué hacer, no tiene calma. Pero nosotros, digamos, sabemos que van a haber problemas. En vez de pensar, no pueden haber problemas. Pero el yo tomar una decisión antes de que los problemas lleguen. Y la gente a veces dice, pero es que es imposible tú tomar una decisión si tú no sabes qué va a ocurrir. No estamos hablando de la decisión exacta. Por ejemplo, en el momento difícil, voy a respirar, voy a meditar, voy a ver cuáles son las mejores opciones que tengo. Y como dijiste, mira, él se fue a encontrar, era el próximo paso de lo que él podía hacer. Él no dejó que sus emociones como que le hicieran una bolita así chiquita y que lo tiraran a una esquina, sino que le dijo, no, tengo que ir al próximo paso. Mi esposa está allá. Y realmente eso te diría que nos lleva al segundo punto, que es que cuando nuestras emociones están fuera de control, a veces se pierde demasiado tiempo en la autocompasión, y a veces la gente no se da cuenta que están siendo autocompasivos y lo que hacen es que pierden tanto tiempo, se quejan de tanto que no se dan cuenta que están sus emociones fuera de control y entonces todo el mundo está en contra de ellos. Hace ya unos varios años estaba tomando un curso y el entrenador nos dijo, uno de los secretos de la vida es aprender
a saber pasar por alto algunas cosas en la vida. Yo, Carlos, y tú me conoces bien, yo soy una persona bastante meticulosa, perfeccionista. Tomo nota de todo, trato de no olvidarme de nada, me pongo alarmas porque no quiero llegar tarde, no me quiero olvidar de ningún cumpleaños. O sea, soy medio fanático en eso. Sin embargo, a medida que uno va madurando, estoy tratando de aprender a que hay muchas cosas en la vida que hay que aprender a pasar por alto, especialmente algunas molestias de la vida, especialmente algunos sinsabores, especialmente algunas angustias. No todos los problemas, no todos los dolores, no todo lo que nos dicen merece que le prestemos atención. Entonces uno tiene que escuchar, ver, analizar y orar. Jesucristo, cuando lo estaban criticando, abofeteando, maltratando, maldiciendo, él encomendaba su causa al que juzga justamente. Luego tenemos aquel mártir de la fe que dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, no les tengas en cuenta su pecado. Es decir, aprender a pasar por alto estas ofensas trae sanidad a nuestra alma. Colocar todo en aquel que juzga justamente. No ganamos nada en sentirnos víctimas, no ganamos nada en estar dándole la rueda y la rueda y la rueda y la rueda, porque solamente nos hunde, nos hunde, nos hunde, nos hunde. Aprendamos a confiar en Dios. Y sabes, Carlos, que esa confianza en Dios y el no sentirnos víctimas no es el estar en modo de ataque todo el tiempo. Porque a veces ahí es donde se siente víctima. Ahí es donde están de que, pero me están haciendo algo a mí, y yo tengo que defenderme, yo tengo que estar pendiente. No, mira, hay momentos en que las cosas ocurren y no significa que la gente hizo algo a propósito. Digamos, se le cayó un café a alguien porque tuvo un nerviosismo en la mano y a lo mejor te cayó a ti en el zapato y tú ibas para una entrevista. Él lo hizo a propósito. No, mira, no significa que hicieron algo a propósito. Y ahí es donde viene como mencionamos, el pensar de antemano cómo yo voy a reaccionar y tomar control. Específicamente, digamos, cuando nos montamos en el carro. Yo sé que a mí no me gusta el estar en la carretera cuando estoy tarde. No estoy diciendo tarde en la noche, sino si yo tengo que salir y tengo que llegar a las 8 de la mañana a un lugar y yo sé que me toma 30 minutos, pues yo salgo una hora antes. Para así, si en el camino hay un problema, si se me quiere meter alguien al frente, como hay. Siempre hay alguien que te quiere cortar y en buen puertorriqueño te quiere dar un corte pastelillo así en el frente. Y eso, hay gente que se pone súper nerviosa. ¿Pero por qué? Porque está tarde. Sus emociones están a flor de piel, así que se levantaron tarde, están emocionalmente agotados, están cansados. Pero realmente el tú comenzar el día o cualquier cosa de antemano sabiendo lo que tienes que hacer y el poniéndote en las manos de Dios para así tu poder entonces tener una mejor oportunidad. Te abre puertas porque entonces la gente te va a ver templado. Espérate, eso no es una característica que la menciona la Biblia. O sea, no sé, me parece como que en algún libro por ahí, no sé, alguien que, Claro que sí. La templanza es fruto del por eso, Espíritu. me parece que alguien la mencionó. O sea, cuando vas y estás con amor, porque entonces puedes responder. Amor no es darle un abrazo, sino
es responder, mira, es de una manera tan diferente y, y de la misma manera, cuando estamos en control, nos vemos de una mejor manera físicamente, emocionalmente y profesionalmente. Mm, Porque definitivamente ahí quien está fuera de control se nota. Y lo normalmente que ocurre es que las personas le sacan el cuerpo y no quieren estar porque la persona está en descontrol. En cambio, cuando las personas se nota que están en control, que están trabajando en su área, mira, eso atrae porque otras personas están, se dan cuenta que ellos están fuera de control y dicen, espérate, si hay alguien que quiere aprender de ellos, ¿qué están haciendo? ¿Cómo lo están haciendo? Se le acerca y se le abren puertas. sí. Este tema da para mucho más. Nuestro programa llegó a su fin, pero queremos dejarte esta reflexión final. No dejes pasar el descontrol de tus emociones. Si tú sientes que hay una tendencia a reaccionar, sobre reaccionar, a veces en palabras, a veces en hechos, toma un tiempo para analizar tu corazón. Recuerda, sé proactivo, ten un plan. ¿Con qué vas a reemplazar? ¿Con qué pensamiento? ¿Con qué acción vas a reemplazar esas emociones negativas? Recuerda, no te des demasiada manija, no te hagas la víctima de las circunstancias. Aprende a tomarlas como una gran oportunidad para crecer. Y como sugerencia final, muchas veces uno debería prepararse y preguntarse, ¿qué es lo peor que me podría pasar? ¿Por qué? Porque cuando yo me preparo con lo peor que me podría pasar, estoy preparado aún para lo peor. Y como normalmente no pasa lo peor que podría pasar, entonces las circunstancias me prepararon y me va mucho mejor de lo esperado. Carlos, siempre es bueno conversar contigo y siempre se me pasa el tiempo demasiado rápido. Así mismo, hermano, ha sido un placer realmente el verte nuevamente. Eh, Me queda todavía un poquito, pero ya se está acabando. Así que, mi gente, de la misma manera ha sido un placer de estar aquí con todos ustedes. Como he mencionado, déjenos sus comentarios, compartan y nos vemos en nuestro próximo programa aquí en Café Con los Carlos. Carlos.